arrancamos con dinero justamente. Vamos a hablar un poquito de algo muy importante que últimamente cada vez cobra más relevancia, que es el tema del agro, pero desde una producción sostenible, Ernesto Iraíz, ¿no? Sí, totalmente. Hablaremos. Cada vez este modelo de producción sostenible cobra fuerza porque es necesario, es una producción amigable con el entorno y que no genera impactos o que busca reducir los impactos negativos con el medio ambiente. Para eso, ¿con quién estamos, Iraíz? Claro que sí, estamos hablando de un tema sobre todo que va a generar conciencia en el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Vamos a saludar a Roberto Ovides, director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco y Chiquitano. Buenas tardes, qué gusto, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto estar acá y muy pertinente en un programa sobre dinero vinculado con la naturaleza. Sin naturaleza no hay dinero. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los servicios que generan los ecosistemas naturales, la biodiversidad, permite que, en primer lugar, se manejen los negocios, los agronegocios, vivamos, podamos tener fuentes de recursos hídricos, seguridad alimentaria, salud, y por lo tanto todo eso se traduce en valores económicos. Pero hay un valor patrimonial que va mucho más allá de ese valor económico, que es la conservación de la biodiversidad. Roberto estuvo de viaje, estuvo en el exterior, estuvo participando. Coméntenos dónde estuvo y en qué participó. Coméntenos, háganos conocer eso a la audiencia, por favor. Sí, es muy importante esto porque hace 3 días, regresé de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, donde se realizó el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se desarrolla cada 4 años, y que corresponde a una de las actividades centrales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta organización es la única que tiene, vinculado a los temas ambientales y de sostenibilidad, una asiento permanente como observadora en la Asamblea de Naciones Unidas. Por lo tanto, sus recomendaciones, sus resoluciones, las discusiones, los lineamientos técnicos y de política tienen incidencia en las decisiones a nivel global. Este congreso reunió a 10.000 expertos de todo el mundo, de 168 países, y de Bolivia somos 8 instituciones miembros, 7 fuimos, y puedo nombrar a las instituciones, claro, además de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, la Asociación Prometa de Tarija, que tiene un alcance también regional y nacional, la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas, Fundesnap, la Fundación Nativa, la Fundación Agua Sustentable, la Fundación Natura Bolivia y la Fundación Savia. Roberto, tomando en cuenta el viaje, ¿qué experiencia ha recabado sobre el tema de la producción sustentable? Y más aún porque ha salido el índice global del hambre, ¿no? Donde ubica a Bolivia entre los países con hambre moderada, pero que es el más alto en lo que es la región latinoamericana, ¿no? Específicamente Sudamérica. ¿Qué experiencias se recogen de este evento global para poder aplicar en Bolivia y en la región? Así es. En realidad, el enfoque central que el Congreso de Conservación de la Naturaleza apunta a generar conciencia y valoración, y evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos para la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Entonces hay muchos enfoques, digamos, estratégicos y operativos y lineamientos para poder vincular la producción, la sostenibilidad con la naturaleza. Y ese concepto y esos mecanismos se denominan soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones a los problemas que la sociedad tiene: seguridad hídrica, alimentaria, salud, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático. ¿Cómo se encuentran esos espacios en nuestro país? La seguridad alimentaria, hídrica y lo que mencionó. En nuestro país hemos perdido 20 años de desarrollar mecanismos, incentivos económicos que promuevan la conservación de la naturaleza como un capital natural fundamental para el desarrollo sostenible. Hemos perdido estos 20 años, hace recientemente, un par de años, que se están abriendo, por ejemplo, el tema de mercados de carbono. Pero también estamos explorando, y en el Congreso se trató también uno de estos temas, sobre créditos y bonos de biodiversidad, que van más allá del carbono.
¿no? Que ya muchos países ya lo vienen desarrollando con mecanismos de reducción de degradación y deforestación, incluyendo biodiversidad, pero que Bolivia ha perdido muchos años. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en ciertos niveles críticos, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares en toda la zona andina, por el cambio climático, está afectando fuertemente la disponibilidad y por lo tanto va a atentar contra la seguridad hídrica, sobre todo en el occidente. A nivel de las tierras bajas, por ejemplo Santa Cruz, el tema de la pérdida de bosques y los incendios forestales están afectando y están hipotecando en gran medida la capacidad productiva del propio departamento, ¿no? Entonces es un tema que en términos económicos hay que valorarlo porque estamos apostando el futuro o hipotecando el futuro del desarrollo de la región. Roberto, preocupante lo que decís, ¿no? Tomando en cuenta así que siempre se habla de que, bueno, Santa Cruz es la zona que más produce para Bolivia, 70% de los alimentos salen de acá. Correcto. ¿Cómo frenar esto tomando en cuenta ya las alertas que nos dan de otros organismos? Y este mismo índice dice también, alerta, que se está encareciendo el tema de la producción de los alimentos también. Correcto. ¿Y cómo ayuda esta la política que ustedes están manejando de hacer una producción sostenible? ¿Eso cómo podría ayudar? Así es. Algo muy importante que venimos desarrollando como fundación, en vínculo con la Asociación Boliviana de Grupos CREA y en alianza también con ANAPO, con CAO, de generar una producción con un enfoque no solamente sostenible, sino con un enfoque regenerativo. Y el tema central es la recuperación de la capacidad de los suelos para la producción y la retención de carbono y el incremento de biodiversidad. Al incrementar la productividad sobre unidad de superficie, se reduce la presión en términos de si hay conciencia y un ordenamiento de los predios productivos, tanto privados como comunales, una reducción en la deforestación. Bolivia hoy es el segundo país de mayor deforestación absoluta del planeta. Hasta el año pasado éramos el tercero. Era Brasil, República Democrática del Congo y Bolivia. Hoy es Brasil y Bolivia. Es decir, que se está talando árboles por talar en cantidad así, de manera... Exacto. Exagerada. Así es. ¿Y esto a qué factores? Muchos atribuyen esto a la agricultura, ¿no? Extensiva, ¿no? Extensiva, culpan a empresarios, pero también del lado del empresario vemos que se están haciendo esfuerzos para un poco mitigar esto, ¿no? ¿Quién es al final el culpable o son terceros que de alguna manera se han metido a la producción de alimentos o a la actividad agrícola sin ningún tipo de control? Hay una realidad que en el país tenemos el ordenamiento territorial. En el caso particular de Santa Cruz tenemos actualizado un plan de uso del suelo y un plan de ocupación del territorio. Si se respetase el plan de uso del suelo, ¿no?, se puede producir sin afectar significativamente el capital natural. Por ejemplo, mucha de la ampliación de la frontera agropecuaria está ocurriendo en tierras de producción forestal permanente. Entonces, es como una casa, ¿no? Uno no va a cocinar en el baño, ¿no? Claro. Tiene que cada cosa en su lugar. Lo mismo ocurre en nuestro territorio. Hay tierras que sí son aptas para la agricultura y la ganadería y otras que son para preservar ese capital natural que genera la fuente, los servicios ecosistémicos para la propia producción. ¿Cuál es el enfoque? ¿No? El enfoque es trabajar con los predios, tanto privados como comunales. Venimos trabajando con ello, tenemos varios proyectos en ese sentido, donde se ordene el predio. Bolivia, a diferencia de muchos otros países, tiene un instrumento clave, que son los planes de ordenamiento predial. Por ejemplo, Argentina no lo tiene, ¿no? Y ese instrumento bien aplicado, con prácticas con enfoque regenerativo, con una toma de conciencia de los productores, podemos incrementar la producción y reducir la presión sobre el bosque. No significa que no se deforeste, sino a dónde se debe hacer y dónde se puede proteger y dónde se debe restaurar. A eso se refiere cuando menciona respetar los suelos, el tipo de suelo. Correcto, el uso del suelo. Uso del suelo. El uso del suelo, ¿no? Santa Cruz tiene hace varias décadas un plan de uso del suelo que fue actualizado, digamos, hace algunos años. Pero eso es una escala muy gruesa, ¿no? Cuando uno baja a una escala con mayor detalle, hay que trabajar en la caracterización, en la microcaracterización del tipo de suelo, el valor de la cobertura natural, el valor de la fauna silvestre, y por lo tanto uno puede ordenar su predio para que produzca,
y mantenga el capital natural. Ese enfoque se llama paisajes productivos protegidos, que actualmente, junto con Prometen, Chaco y FCBC en la Chiquitania, venimos trabajando con un financiamiento de Unión Europea y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Un proyecto que está generando modelos de gestión y de producción que sea compatible con la conservación de la biodiversidad. Roberto, hasta el momento, ¿cuántos predios, bueno, si podíamos dimensionarle en hectáreas, la otra vez creo que eran algo de 100.000, no sé cuánto, quizás tengan la información más actualizada, están trabajando ya con este enfoque de producción? En el caso nuestro, en nuestros proyectos, venimos trabajando con más de 50 predios, tanto privados como comunales, y tanto en Chiquitania como en la región del Chaco. Y eso es una muestra de cómo se puede trabajar e incorporando al sector privado productivo en un enfoque diferente de producción, un enfoque sostenible, con valoración de los recursos naturales. El enfoque de producción regenerativa no solamente incrementa la productividad, sino reduce los costos. Hay menor costos en términos de inversión. No aplicas insumos, no aplicas una serie de cosas. Así es. Hay muchas técnicas y prácticas que se han venido desarrollando, y esto permite incrementar la producción, reducir los costos, y por lo tanto, ¿quién gana? Todos. Ganamos todos. Ganamos en conservar la biodiversidad, ganamos en producir más y mejor, y tenemos un lema que es conservar produciendo, ¿no? Y producir conservando. Roberto, en este encuentro internacional seguramente hubieron distintos modelos, distintas presentaciones. Correcto. ¿Qué se traen de ustedes para tratar de imitar, copiar lo bueno? ¿Y cómo revertir estas 2 décadas de atraso? Hay varios, hay varias crestas de la ola en términos de nuevos enfoques, innovaciones en valorar a la biodiversidad. Por ejemplo, cuando uno habla de mitigación al cambio climático, mira, la Fundación hizo un estudio que está publicado en una revista internacional de 20 años de tendencias de cambio de temperatura en superficie de día, en áreas con bosques y sin bosques, en el gradiente chiquitano-amazónico hacia el gradiente chiquitano-chaco, es decir, en todo lo que es el departamento de Santa Cruz. El incremento de temperatura en estos 20 años ha sido de más de 3 grados centígrados, el doble de lo previsto en el Acuerdo de París, en el Acuerdo de Cambio Climático. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros establecemos adecuadas medidas de mitigación y de adaptación, podemos reducir las emisiones y por lo tanto contribuir a reducir el calentamiento global. ¿Qué hemos traído de ese congreso? Uno de los ejemplos de cuál es el rol de la fauna silvestre en los procesos de mitigación, y eso le da un valor agregado a conservar la biodiversidad para reducir los efectos negativos del cambio climático, que afecta a las personas, afecta a la producción y afecta a la biodiversidad. Roberto, ya hablando, siguiendo el tema de los roles, ¿no? En la sociedad cada uno tiene rol determinado. El Estado, de alguna manera, debería jugar un rol en apoyar este tipo de enfoque. ¿Y qué ha pasado en los últimos 20 años? Porque en teoría veníamos de un gobierno o de una administración que apostaba por el tema de cuidar a la madre tierra, de fortalecer incluso los modos de producción ancestrales que estaban muy ligadas también a la conservación. ¿Qué pasó? ¿Quedó todo eso en papel? ¿No se pudo aplicar? ¿O hay un desconocimiento de este gobierno que ya está saliendo de cómo encarar estos proyectos? Bueno, yo lo dije tanto a nivel privado como público, y sobre todo en consultas de organismos de la cooperación internacional, cuál era nuestra visión respecto a lo que ocurría en el país. Y no lo digo ahora, lo dije desde hace más de 15 años. Bolivia no estaba en un dilema, estaba en un trilema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice la Constitución Política del Estado, que solamente 2 países en América tienen a la naturaleza como un sujeto del derecho y no un objeto del derecho, Ecuador y Bolivia. De hecho, Bolivia copia ese capítulo de la Constitución del Ecuador en ese sentido. Entonces, por un lado, la Constitución Política reconoce que la naturaleza es un sujeto y por lo tanto tiene que tener un defensor. La defensoría es la autoridad plurinacional de la madre tierra, es como el defensor del pueblo, ¿no?
Y por el otro lado, leyes como la ley de la madre tierra, Ajá. la ley 300, que es fantástica en muchos aspectos. Entonces, ese es un aspecto. El segundo ha sido el relato internacional, el relato hacia afuera, ¿no? El relato de decir que Bolivia protege a la madre tierra. Sí. Y el tercero, por eso es un trilema, son los hechos, ¿no? En la realidad no se respetó ni lo que dicen las leyes, ni es consistente con el discurso. Entonces, por esa razón, Bolivia no ha tenido la oportunidad de poder enfocarse en un desarrollo sostenible basado, uno, en conocimiento, en política constructiva y no ambiguas, y acciones concretas en el terreno. Wow, Bien, Roberto. gracias. Bueno, son temas que... Y lo puedo decir porque ya está saliendo el gobierno. Ya Sí. está saliendo, ¿no? Tiene mal, Y peligra, tanto se hablaban de seguridad alimentaria que estamos ahí, ¿no? Ahí en una situación crítica Así es. o entrando a algo Sí, aún peor. Sí. Pero hay mucha esperanza. Hay muy buenas oportunidades. Bolivia tiene grandes oportunidades. En primer lugar, ustedes saben que la Agenda 2030 de Naciones Unidas con respecto a la conservación de la biodiversidad, la Agenda 30x30, significa que al 2030 el 30% del planeta, tanto en tierra como en las zonas costero-marinas, estén bajo algún sistema de conservación. Bolivia tiene más del 30, es decir, nosotros hemos cumplido, ¿no? Entonces tenemos un gran capital natural, pero que no lo debemos perder. Entonces tenemos que accionar. Pero por el otro lado, Bolivia tiene la gran oportunidad de producir, de ser un gran productor, pero de manera sostenible y responsable, ¿no? Entonces, hay grandes oportunidades y esperanzas en ese sentido, ¿no? Entonces, Bolivia es un país privilegiado y por lo tanto tenemos la responsabilidad, organizaciones de la sociedad civil, como la FCBC, como los que somos miembros de UICN. La UICN tiene 1.400 miembros, que son tanto Perfecto. organizaciones como de la sociedad civil como estados. Hay países o agencias gubernamentales o subnacionales que son parte también y organizaciones indígenas. Bien. Entonces, tenemos la responsabilidad de poder aportar y apoyar a esos procesos. Muy bien, Roberto. Clarísimo lo que ha explicado. Gracias, sí. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Roberto. Bueno, un gusto y de nuevo, insisto, qué bien que hablemos en un programa de dinero la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bien.